754. Me da mucho gusto en saludar la comparecencia en una coyuntura tan importante para el continente y el mundo de un líder militar y un líder político de gran dimensión en términos de credibilidad social y verdadero y auténtico liderazgo, demostrado en las batallas de la vida, de la política y también de la milicia, frente a nuestros adversarios históricos, que ventajosamente ahora son nuestros buenos amigos, buenos vecinos. Qué mejor. Señor General Paco Moncayo, bienvenido. Muchas gracias, doctor Esteban Santos. Lo traigo desde la academia. Es bueno tenerlo acá. Usted refleja el pensamiento de la nueva generación de ecuatorianos y las iniciativas de la juventud que son tan importantes y que deben ser acogidas con pasión en esta temporalidad. Voy a conversar también con el distinguido maestro y expresidente de la República. ¿Qué no ha sido el doctor Gustavo Noboa? ¿Qué no ha sido? Ha sido todo. Debido a una confianza política de un sinnúmero de líderes nacionales que en su momento dado tuvieron mando, se ubicaron bien, llegaron a la presidencia de la República, como él también terminó llegando a la presidencia de la República, pero siempre el guayaquileño Gustavo Noboa estaba como para llamarle, convocarle y hacerle parte de cada cuarto de hora de la política nacional. Y eso me parece muy interesante. En la revista Vistazo decía: Gustavo Noboa vuelve a la esfera pública como parte de la comisión que busca eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, brazo ejecutor de una dictadura. El expresidente desbroza sin contemplaciones sus relaciones con varios presidentes, incluido Rafael Correa. ¿Quién escribe esta crónica muy ilustrativa y bien lograda? Mi compañera Patricia Estupiñán. Estuvimos y coincidimos a un año de diferencia cuando la escuela de periodismo de ese entonces. Patricia, muchas gracias por este obsequio. Me refiero, es un artículo muy lindo, no sé si lo revisó el general Moncayo. Periodista. Sí. En la Asamblea hay más pluralidad. Si se mantiene el Consejo de Participación Ciudadana, es una tentación maravillosa para que cualquier gobierno quiera poner en los cargos de control a gente suya. Y esa tentación hay que impedirla. El gobierno de A o B puede hacer lo mismo que la Revolución Ciudadana. A este desenlace el pensamiento del presidente Noboa ha llegado. Aquí se puede hacer todo, dice. Y él ha sido impedidor permanente, ¿no?, de los desafueros de la política nacional. Y le ha llegado momentos interesantes. Estamos ya con el expresidente Noboa. Le saludamos con Paco Moncayo, el respetable general de la República, y con un académico quiteño, doctor Noboa, distinguido expresidente. Se llama el doctor Esteban Santos. Es naturalmente un cuadro nuevo de la academia que dará que hablar. Esteban Santos, bienvenido. Y doctor Noboa, ¿cómo cree usted que la situación, ya para ir al grano, la situación de Venezuela se podría arreglar si a usted le convocaran con una sugestión, con una sugerencia? Antes me gustó mucho lo que dijeron los anteriores visitantes de la radio, doctor Noboa. Dice: Venezuela, después de este giro obtuso, puede recibir cualquier cantidad de confianza financiera del planeta. Se van a pelear, dicen, doctor Gustavo, por invertir en Venezuela. Primero porque es
dueño de un poder energético impresionantemente grande, por la ubicación en que se encuentra y porque tiene un manantial de lomas hasta de oro y de metales, metales muy onerosos, muy caros, quiero decir, muy preciosos, como decían nuestros abuelos. Doctor Novoa, no hay que lamentar la suerte de este momento, tal vez de Venezuela, por la deuda que le han forjado países como Rusia y como China, que le han prestado dinero, pero naturalmente ellos querían cobrarse y lo han logrado intermediando hasta ventas petroleras. Se han metido en el negocio petrolero y han hecho de las suyas en canjes, en trueques. Se han tomado el petróleo de Venezuela. El chavismo dejó ultrajar, digamos, el patrimonio de los venezolanos por estos que han crecido a través de estos pueblos. ¿Cómo diría usted, el más joven de mis invitados? Siempre dándole la más cordial bienvenida, doctor Novoa. Quiero comenzar por usted con una visión global de lo que debemos preocuparnos de Venezuela o del continente, que sea como fuere, después de un poco tiempo volverá a ser Venezuela un líder de América Latina. No sé qué le parezca a usted. Mira, Gonzalo, amigos, Venezuela es un ejemplo de lo que no debe pasar. No debe pasar. Y una vez más, el engaño se adueñó de un país. Con el ejemplo que hemos tenido de Cuba durante años y ya son décadas, y a dónde ha llegado Cuba, Venezuela tuvo dos Chávez. Un Chávez del precio del barril de $6 y otro Chávez del precio del barril de más de $100. Y esas dos personalidades existen, porque cambió totalmente Hugo Chávez cuando era presidente, y coincidió conmigo muchas veces en muchas reuniones, y otro fue el que se convirtió después. Él fue forjando este socialismo del siglo XXI, que no era otra cosa que un comunismo reencauchado del Foro de Sao Paulo. ¿A dónde llegó Venezuela? A ser un títere de Cuba, a ser un títere de Rusia. Hoy día no es una república Venezuela. Esto lo digo porque hay que reivindicar la república. Venezuela es un narcoestado. Correctísimo. Es decir, no está luchándose en Venezuela por una libertad como tantas revoluciones, cuartelazos que hemos tenido en América Latina, que fueron transmisiones de poder. Está luchándose en Venezuela con un Estado que se convirtió en un narco. Y eso significa la corrupción de todos los estamentos políticos, judiciales y militares venezolanos. Y lo que hay en Venezuela es una lucha por quedarse ahí, porque si se van o se van a una cárcel o les espera la muerte. Entonces, Venezuela hoy día, a luchar por ser república, luchar por la independencia, comillas, porque hemos visto con estupor la censura a la prensa el día de ayer, y hoy día igual va a ser. Se censuraron a los canales de CNN en inglés, en español, quedaron fuera del aire, y eso, bueno, no me llama la atención porque en estos regímenes no hay libertad de prensa. Hemos visto tanquetas
contra el pueblo, contra los jóvenes. Es que eso es inaudito, porque eso es un asesinato. Si usted coge un vehículo como una tanqueta y la dispara contra una multitud de jóvenes, ¿eso cómo se llama? Es un asesinato, y ese es Maduro. Maduro, con el honor para los camioneros, no es un deshonor ser camionero, un ignorante que fue puesto ahí por Chávez, y un ignorante, pero esos grandes, ¿no? Famoso por ser marioneta en este momento, y hace algún tiempo desde ya de Cuba. Cuba sigue mandando en Venezuela. ¿Y qué ha querido Venezuela? Venezuela ha querido exportar su revolución del siglo XXI, el socialismo, a Bolivia, a Nicaragua y también a Ecuador. Nosotros, queridos amigos y Gonzalo, nos hemos salvado porque el tiro pegó en el palo. Y entonces así se ha salvado nuestro país, y hay que seguir luchando porque tenemos enquistados a una serie de jueces, etcétera, 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 del fatal correísmo, porque es fatal el correísmo. Cada día que pasa hay algo nuevo que se sabe, algo nuevo que se descubre, y ese algo nuevo es más inmoralidad y más corrupción. Yo pienso que Venezuela tiene un momento hoy día que es épico, pero los países que han respaldado a Guaidó, es como decir, mira, me alegro que quieras luchar por la libertad y que quieras seguir luchando, pero busca, si tienes hambre, busca quien te dé. ¿Ya? ¿En qué sentido estoy usando eso? En que se habla de que se quiere ayudar a liberar, y la ayuda a liberar puede ser también una ayuda militar. Claro que hay famosas frases acuñadas en la historia, la no intervención de los pueblos y una serie de cosas cacareadas. Pero hay muchas formas de intervenir en los pueblos. Cuba ha intervenido en Venezuela como le ha dado la gana. Así es. Durante años. Entonces, aquí estamos hablando. Yo creo que si a Venezuela no se le ayuda a sacar a Maduro por las buenas o por las malas, por las buenas diciéndole váyase, aquí está un avión, retírese, ya, y váyase a Cuba si usted quiere, o a Rusia. Ya, si no se ayuda a Venezuela, incluso militarmente, creo que el narcoestado, porque un narcoestado, amigos, tiene cualquier cantidad de fortuna. Yeah. La fortuna de la droga no tiene límites para comprar conciencias, para comprar personas, para manipular congresos o cortes judiciales. Y entonces Venezuela, Maduro va a pelear, quedarse ahí porque es una camarilla en el Estado. Dios quiera que esto termine para Venezuela. Para bien de toda la región. Expresidente, para bien de toda la región. Así es. Mire, el señor general Paco Moncayo quiere saludar al pueblo ecuatoriano y quiere saludarle a usted también con el respeto que se merecen mutuamente. Y es buena hora para, cuajar una plática muy interesante desde el lado militar y desde el lado político, porque Moncayo también es un hombre al que le debemos algunas tranquilidades y también algunas circunstancias que son controvertidas, pero no del todo. Yo tengo este momento en presencia de un joven académico, tengo a dos pesos pesados de la política nacional. Quiero que el general Moncayo le trace un poco la cancha de lo que usted ve este momento podría configurar el futuro de Venezuela
y retomar el liderazgo sano que tiene derecho a ostentar en esta parte del continente. Pero este momento es nido de ratas, así de simple, general Moncayo. Buenos días, un saludo especial a Gustavo Noboa, a la distancia, en la bella y cálida ciudad de Guayaquil, desde la hermosa y fría, aunque hoy menos, ciudad de Quito. Un saludo especial a todos los trabajadores en este su día, no solamente a aquellos que oficialmente trabajan protegidos por la ley, con seguridad social, sino también a esa enorme cantidad de personas en la ciudad, en el campo, que trabajan cada día desprotegidos totalmente del Estado. Un saludo en su día. Esperemos que cada vez tengamos más trabajadores en el marco de la ley, una seguridad social cada vez más fuerte, para que este país pueda, en democracia, seguir logrando sus metas. Ahora... General, perdone que le interrumpa. En los últimos 40, 50 años, la figura del presidente Noboa siempre ha aparecido atinadamente en los momentos precisos donde la política nacional ha tenido dificultades y ha sido un actor de soluciones y un actor importantísimo y muy inteligente para solventar problemas no solamente económicos, sino mucho más políticos e institucionales que ha sufrido la República. ¿Cómo recuerda usted al presidente Noboa? Bueno, yo con Gustavo tuve la oportunidad de estar en contacto ya en la vida política, como diputado nacional y después como alcalde. Y debo reconocer en él sus virtudes democráticas, además de su gran don de gentes, de sus particulares virtudes como ser humano, como amigo, y también ese hombre que le daba la cara a todo. Sí. Y que cuando ya la prensa se le cargaba mucho, terminaba la entrevista contándoles un chistecito y no había problemas en la... Quedábamos en paz. Quedábamos todos en paz. Es una persona muy respetable en la política ecuatoriana, por eso le envío este abrazo afectuoso hasta Guayaquil. ¿Qué recuerda del presidente Noboa que sea comparable a lo que estamos pasando o lo que está aconteciendo al Ecuador, y especialmente por la motivación venezolana, que es el punto clave de nuestra preocupación de revisión intelectual este momento? Bueno, la diferencia fundamental es en cómo se gobierna en democracia y cómo se gobierna en dictadura. La diferencia más importante está en destacar cómo la democracia, con todas sus imperfecciones, tiene correctivos que permiten que los países puedan seguir avanzando. La democracia es el único sistema político que puede perfeccionarse. Imagínense usted si se pudiese perfeccionar un sistema autoritario o totalitario. Se perfeccionarían las formas de represión, de opresión, de oprobio a la gente. Hablábamos hace un momento, por ejemplo, Gustavo mismo decía, del narcoestado. Sí. No se olvide... ¿Usted participa sí, de ese criterio? Por supuesto. ¿Qué es un narcoestado? Por Lamentablemente, esta tierra de Bolívar se convirtió en un narcoestado. Yo le voy a contar que, invitado en Caracas a dar unas conferencias, fue la primera vez que escuché del cártel de los soles. O sea, un sistema de explotación del comercio de drogas ilícitas desde altos mandos militares. Ya se escuchaba esto hace 20 años. Pero a lo que quería llegar es que igual hace 20 años se decía que Colombia era una narcodemocracia. El propio director de la DEA dijo que Colombia era una narcodemocracia. Lo que yo quiero significar con esto es cómo en democracia se pueden corregir los problemas, cómo en dictadura es imposible corregirlos y cómo más bien se agravan, se agudizan. Y también
Como en democracia las Fuerzas Armadas no se pertenecen a un partido, a un sector de poder, se deben al pueblo entero. Y como en dictadura las Fuerzas Armadas hacen parte como un elemento fundamental del sistema, del partido único o del partido hegemónico, y por eso se convierten en el jugador clave, el momento como el de ahora en que se habla de que ya sí o no los militares siguen apoyando a Maduro. Entonces, he tomado este recuerdo, esta remembranza del gobierno de Gustavo Noboa para que podamos entender la diferencia entre una democracia donde todo puede ser sometido a debate, donde todo puede ser cuestionado, donde no es reprimida la persona por hablar con libertad, donde cada sector de la sociedad puede defender sus derechos en el marco de un Estado en que la ley prima con relación a estos sistemas en los que el caudillo, porque aquí yo no hablo de líderes, Gonzalo, el caudillo dispone quién gana las elecciones, dispone quién va preso, quién sale libre, dispone quién es honesto, quién es corrupto, dispone cómo se va a distribuir el dinero. Eso es lo que estamos defendiendo ahora en Venezuela, en el Ecuador, en todas partes. Este sistema político, esta forma de vida que se llama democracia, que con todas sus imperfecciones es la mejor. Es la única manera como los seres humanos pueden progresar, desarrollar sus vidas, realizarse como personas. Eso es lo que está este momento en juego. ¿Qué le espera a América Latina con esta caída que puede recuperarse con velocidad meteórica si es que los líderes venezolanos así lo deciden y si ese pueblo valiente, pero también enfermo de paciencia, porque el exagerado síntoma de paciencia del pueblo y esa confusión que les generó tanto liderzuelo, este momento le tiene muy complicada a una nación que ameritaba ser nuestro eje de desarrollo inclusive. Pero vino Chávez y la fregó porque le hizo a un discurso retórico por excelencia. Muchas gracias, estimado Gonzalo. Un gusto estar aquí en este espacio. Le va a escuchar, doctor Noboa, a este joven académico Esteban Santos. Y muchas gracias por la presentación. Al gusto de poder compartir con el expresidente, con el general Moncayo, con quien me honra poder estar en estos micrófonos. Justo conversábamos también con sus dos antecesores de la importancia en el cambio de entrevistadores y creo que rescato esas palabras, la importancia justamente del buen nombre, de la imagen al dar... En el canje de entrevistados, dice. Exactamente, y la importancia que tenemos de quienes nos escuchan justamente a este medio y no a otros por la veracidad y por las opiniones libres que se expresan aquí. Y eso, pues, evidentemente me compromete aún más a hacer un esfuerzo intelectual porque quienes nos escuchen tengan respuestas lo más sucintas y sobre todo técnicas posibles. Cuando hablábamos de los problemas que está viviendo Venezuela y solo un poco para poner en el contexto, y estos ya ni siquiera pueden ser datos exactos en la medida en la que ya no existen mediciones a partir del 2018 de acuerdo a organizaciones como Human Rights Watch, que hablaba que, por ejemplo, del 100% de lo que se consume en Venezuela, menos del 10% es producido en Venezuela, menos del 10%, lo que quiere decir que más de este 90% tiene que ser importado cuando no se tiene recursos y divisas. Imagínense los problemas que se tiene solo con un tema como la alimentación del día a día. De acuerdo a estadísticas del 2016, el 65% subió dentro de la tasa de maternidad y el 40% dentro de la tasa de mortalidad infantil. Entonces, cuando hablamos de tasas así de elevadas de mortalidad infantil y tasas de maternidad, cuando una vez más en un país se acaban de dar enfermedades que se entendían como sobrepasadas en una etapa moderna, como la malaria, como el dengue, son temas inaceptables dentro de un Estado. Y ahí volvemos a la pregunta en el marco del derecho internacional. ¿Estamos hablando o no de un Estado fallido? ¿Y qué quiere decir un Estado fallido? Un Estado que no puede garantizar los mínimos recursos básicos a sus alimentantes: comida, salud, educación, sobre todo una seguridad mínima, una libre movilidad, una libre expresión. No existe ningún tipo de contacto con la comunidad internacional, salvo estos satélites con los que hemos ya mencionado. Y por lo tanto, a la luz del derecho internacional, yo considero que Venezuela es un Estado fallido.
Por lo tanto, la comunidad internacional tiene una obligación de tener que actuar cuando expresamente se han demostrado que existen violaciones flagrantes a los derechos humanos. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Por eso yo creo que lo he dicho en estos micrófonos en espacios pasados, que en momentos de crisis social, cuando existen una grave conmoción social, quien mantiene una neutralidad, yo creo que son las personas, como en la Divina Comedia lo decíamos, están destinadas a los espacios más oscuros como tal. Y por eso es que justamente rescato que líderes salgan enfrente y digan las cosas por su nombre. El presidente Moreno el día de ayer en la noche publicaba un tuit en donde hacía mención básicamente a la altura de la historia y las personas cómo tienen que estar en esto. Por eso creo que es tan importante que las cosas se las diga sin titubeos, que lo que se está pasando en Venezuela es una dictadura, que efectivamente suscribo que estamos hablando de un narcoestado y que por último estamos hablando de la fórmula de qué es lo que vamos a hacer para que sea lo que creo que queremos todos, que los venezolanos puedan resolver sus propios problemas. Ahora, si es que vemos que es un estado coartado por parte de militares que no entienden la noción básica en una constitución, en una democracia de estar del lado del pueblo, pues ¿cuál es entonces la responsabilidad que tienen los vecinos? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la comunidad internacional? El hecho que ha pasado el día de ayer, 30 de abril, yo justo memoraba hace 74 años. Y creo que se mencionó también esto, fue el fallecimiento de uno de los peores hombres que han venido a la humanidad. Murió Adolfo Hitler y con eso se terminó todo lo que fue este oscurantismo de la época nazi. 74 años después empieza, y ojalá lo que sea el sendero de la terminación de lo que ha sido el último cáncer en la peor, yo creo que no es comparable siquiera en la historia entera de Latinoamérica una crisis como la que está viviendo Venezuela. Todos los millones de desplazados que se ha dado, y esto también tiene una respuesta muy clara. Lo he dicho varias veces, pero creo que es importante mencionarlo. Más de 3.5 millones de personas han salido de Venezuela. Y esto estoy hablando de datos de cifras del ACNUR, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. 3.5 millones de personas que tuvieron que salir de su país por esta crisis, que no están en este momento en las calles y que justamente esto funciona en detrimento de las aspiraciones de quienes queremos un cambio democrático. El tiempo funciona a favor de Maduro, porque él se ha vuelto, como usted muy bien lo dijo, Gonzalo, en este experto en tratar de disipar a través del exaspero y de la desesperación de las personas. Por lo tanto, yo concluyo diciendo que la responsabilidad que tenemos todos quienes hacemos es un espacio de opinión prima hoy más que nunca, y es importantísimo pedirles a nuestras autoridades que tengan una actuación mucho más diligente, mucho más militante, que no quede solo en un discurso, y que estaríamos todos atentos a ver cuál va a ser la hoja de ruta para que finalmente... Qué interesante lo último. Como siempre, muchas gracias, señor economista. Es difícil, doctor Noboa, saber, por ejemplo, con exactitud cuánto es lo que debe la nación venezolana. Tiene un sinnúmero de acreedores. Se calcula que este momento debe Venezuela a un sinnúmero de acreedores, de prestadores de dinero, de canjes y de negocios mal hechos, una cifra que sobrepasa naturalmente los 100,000 millones, si no es más. Pero verá, doctor Noboa, hasta hace un año, los medios gubernamentales de Caracas estaban pagando puntualmente 70,000 millones a sus acreedores, lo que se interpretaba como una prueba de absoluta solvencia. La interrogante es que los soles entraron por el oriente, lamentablemente los soles, me refiero a los grandes carteles que en este momento predominan en la economía venezolana, en sus cálculos y en sus proyecciones, y ahí le complicaron la situación al mismísimo Maduro que se alió con ellos. Entonces es un desbarajuste lo que puede ocurrir, y la pregunta central para este panel es: ¿qué puede hacer Venezuela a la altura de estos acontecimientos? Usted tiene allí una valoración
de el general Vladimir Padrino. Vladimir es el hombre. Este ya vino con nombre y apellido ruso. El del ministro de Defensa actual de la nación venezolana se llama general Vladimir Padrino. Él dice que si hay que usar armas para reprimir lo harían, pero hay una confusión muy singular, doctor Noboa. Ayer no se sabe a dónde le condujeron, pero regresó muy pálido, delgadísimo, el señor Maduro, pero le escondieron. Parece que incluso él le bajaron de un avión los rusos. Le dijeron primero ven y deja arreglando lo de nuestra deuda. Y también China debe haber intervenido y le dijeron, no le dejen escapar, porque se va a Rusia. Y si se va a Rusia no nos paga los chinos. Entonces, ahí esa pobre nación venezolana está en ese desbarajuste y el que venga de líder más o menos institucional va a toparse con unas cuentas que ni siquiera han aparecido a la faz pública, a la faz internacional, doctor Nova. De acuerdo. Miren, amigos, mi opinión, los países no quiebran. Ojalá que esta operación Libertad llegue a un éxito. Habrá que sentarse en la mesa con los rusos, con los chinos. Habrá que proponer, volver a proponer, negociar y salir adelante. Yo no es que soy simplista, es que no hay otra forma. Es sentarse para salir adelante. Pero lo importante es que Maduro, que está podrido, se termine de ir. Ahora, ¿cómo se va a ir Maduro? Que le ofrezcan un avión para que se vaya con toda su familia y que le ofrezcan hasta que él termine su día, una fortuna por allá en un paraíso de eso. No. Esa es una fórmula que puede ser, pero hoy día, y ahí Paco Moncayo tiene una palabra, la Fuerza Aérea venezolana tiene un poder impresionante. Entonces, ¿En qué sentido tiene una fuerza? O sea, tiene una tecnología de primera. Defensa-ataque. Defensa-ataque. No es fácil intervenir en Venezuela. No es fácil decir ahí te mando 4 aviones, o un acorazado, etcétera, etcétera. Venezuela tiene una preparación y ahí tiene que ver mucho la Rusia. Ahí hay equipos de primerísima clase. ¿Por qué hace mucho tiempo que se dice ya voy, no descarto, ¿por qué no se ha hecho nada? Porque para mí hay una prudencia, y esa prudencia está evitando que se vaya un comando, agarre a Maduro por la cintura y lo ponga en Guantánamo, o si es que le quiere irse a Cuba, que se vaya a Guantánamo, o que se vaya a otra parte del mundo, que la escoja, porque siempre quieren escoger Estados Unidos, no todos los izquierdistas quieren ser embajadores en Estados Unidos, pero nunca quisieron ni en Ecuador ser embajadores en Venezuela. Entonces, pienso que si no hay una acción dura, de fuerza, incluso, esto puede ser gravísimo, porque la guerra civil no la quiere nadie, pero ayer cuando una tanqueta va encima del pueblo, sí. Eso es guerra civil, a lo bestia. Eso es una cosa de locura. Así es. Entonces, si yo no veo una fuerza, que puede ser, por supuesto, ojalá interna venezolana, que le ponga a Maduro, que hayan no sé, unos comandos de Leonidas, ya, que quieran defender a Venezuela y librarse del narcoestado, porque eso tiene agarrado también a los líderes del ejército venezolano. Entonces, que la propia fuerza venezolana, el ejército de Venezuela, ponga a Maduro afuera del país. Sí. Yo soy un esperanzado
en que esto pueda ocurrir. Mike Tenemos Pompeo, que- el jefe de la diplomacia de Estados Unidos en este momento, general Moncayo y expresidente Noboa, el señor Pompeo aseguraba a la cadena CNN en inglés, la que después le clausuraron, le cortaron, precisamente por decir esto. Decía que Nicolás Maduro tenía listo un avión para salir de Venezuela, pero fue disuadido por Rusia. Por eso que yo decía algo así como, primero déjame asegurando cómo me van a pagar mi dinero para que te vayas, allá te vamos a dar un cobijo nosotros mismos, pero déjanos arreglando, porque Maduro está en un desespero de sobrevivencia, saliendo de Venezuela. En Venezuela le esperan días amargos y hasta, yo creo que un escenario de muerte, de conflicto contra su vida. ¿Qué le parece a usted, general Moncayo? Si usted le escucha al canciller norteamericano, como nos acostumbramos a definir a los ministros de Relaciones Exteriores, asesores fundamentales de la presidencia en Washington. El señor Pompeo decía ayer: un avión en la pista estaba listo para irse esta mañana, como entendemos. Los rusos indicaron que debía quedarse. Creemos que la situación está fluida. Sabemos que había líderes de alto nivel en el gobierno que estaban preparados para irse. Nos dijeron eso en las últimas semanas. Estamos convencidos de que el pueblo venezolano obtendrá su democracia a vuelta. El presidente dejó en claro que todas las opciones son posibles, eso incluye las opciones militares. Trabajamos para que no sea el caso. Entregaremos este resultado para los venezolanos para no arriesgar vidas. Pero no creo que nadie debería confundirse de que si el presidente toma esa decisión, opta por una opción militar, de que Estados Unidos tenga la opción de llevar a cabo esa opción para obtener el resultado que quiere el presidente. El analista internacional muy conocido, Carlos Alberto Montaner, general Moncayo, decía que, o denunciaba respecto a aquel manejo de la inteligencia y la contrainteligencia de carácter cubano, de esencia cubana, a la que le pagaban ingentes cantidades de dinero y vivían de esto. Los cubanos que se quedaron en la isla vivían de esto, y vivía el gobierno y la institucionalidad cubana de sacarle plata a Venezuela en buenos términos. Entonces, esta situación la graficaba de esta manera Carlos Alberto Montaner. Bueno, la contrainteligencia cubana maneja al ejército venezolano y es el gran respaldo que tiene Maduro. Se sabe que hay unos cuantos centenares, 3.000 a 4.000 agentes de contrainteligencia que son los que mantienen a este señor en su puesto. Si el presidente de los Estados Unidos le está diciendo a los cubanos que hagan el favor de no inmiscuirse en el asunto, es porque está pensando seriamente en que el gran respaldo que tiene Maduro es Cuba. ¿Qué le parece a usted esta hipótesis que tiene el analista Montaner? La verdad, Gonzalo, compañeros de panel, audiencia, es que estuve siguiendo al minuto lo que sucedía en Venezuela. Y me parece que hay varios elementos que entran en juego en la coyuntura. ¿Cómo se explica usted? De la propia boca del señor Bolton, John Bolton, que es el asesor de seguridad del presidente, decir que ya estaban de acuerdo en que salga Maduro, el ministro de Defensa, el presidente de la función judicial y la propia seguridad de la presidencia. Eso sale a decir. Cualquier persona con sentido común dice: entonces estaban los Estados Unidos negociando con estos señores para sacarlo a Maduro.
Ergo, fracasó la maniobra de los Estados Unidos. Lo mismo pasa con el señor Bolton, jefe de la diplomacia norteamericana. Perdón, con Mike Pompeo, jefe de la... Sale a decir que por información de inteligencia, sabía que estaba listo para subirse. Claro, eso es Bueno, coincidente, entonces ¿no? uno dice, la inteligencia norteamericana No es tan perfecta. versus la inteligencia cubana, Así es, ¿cuál ha funcionado mejor? la cubana. Porque en definitiva están asumiendo un fracaso. Claro. Están diciendo, sin decirlo, que ayer debía haber caído Maduro, que el ministro de Defensa, que la más alta autoridad de la justicia, que la propia seguridad estaban ya de acuerdo en que salga. Y no sale, entonces quiere decir que la maniobra montada para poner fuera a Maduro fracasó. Después, uno no comprende, excepto que fuesen operaciones psicológicas, que sean tan altas autoridades de la conducción política de la seguridad norteamericana que salgan a hacer estas declaraciones. Yo puedo comprender esto en el marco de otras decisiones que hoy se observan casi a diario del presidente Trump, que estamos ya entrando en un periodo electoral en los Estados Unidos. Y estos elementos juegan en la política interna. La política internacional y la política interna siempre van de la mano. Para mí, lo que vimos ayer fue un conjunto de incoherencias en la conducción de un proceso que reconocieron había fallado. Yo creo que no ha fallado. Creo que Maduro está herido de muerte. Creo que la situación de Venezuela no da más. Y me hago eco de las palabras de Gustavo. Hay que negociar. Una salida militar no va a ser un juego de niños, no va a ser la invasión al Panamá de Noriega. Venezuela se ha equipado y se ha armado de una manera precisamente, porque ustedes preguntaban, ¿y para qué se armó? Pues si Brasil es amigo, si... No, pues si se iban a convertir en el centro de una revolución global, viviendo cerca de los Estados Unidos, ellos estaban armándose para eso. De manera que yo también comparto. Hay que sentarse a negociar, hay que buscar una salida pacífica, hay que evitar que en Venezuela pase lo que pasó en Siria con las primaveras árabes, lo que está pasando ahora mismo en Libia, Gonzalo. Sí. 3 ejércitos se matan después de la muerte de Gaddafi. Entonces, la salida de Maduro, que también a mi juicio es un prisionero de Diosdado Cabello y ese sector de las Fuerzas Armadas que se han beneficiado de la revolución, que sea una salida para mejor, para reconstruir un país que tiene tanto que hacer en el consenso, en la aportación para el desarrollo de América Latina. Muy bien. Esteban Santos. Cuando nos preguntamos, por ejemplo, cómo países tan pobres como Corea del Norte solo se dedican a tener armas, hay una primera respuesta, que está la supervivencia, no del pueblo, del régimen en juego. Entonces, hablábamos de estas reuniones que he estado teniendo con los Estados Unidos, o ahora inclusive con Rusia, por un tema asimismo de un ajedrez político. ¿Qué está en juego? La supervivencia. Si es que no hay una salida negociada a esa supervivencia, pues hay que hablar muy claro. La salida es por la fuerza. De lo contrario, tenemos lo que está pasando ahora. Son 2 décadas del chavismo. Todos, creo, coincidimos en lo paupérrimo que ha sido esta administración, cómo hemos logrado tener el país más desarrollado de América Latina a que pase a índices infrahumanos en donde ni siquiera países en estado de guerra tienen esos indicadores económicos. Por lo tanto, creo que es momento de hablar y sacar a ese elefante blanco de la mesa. ¿Estamos hablando de que vamos a dar un apoyo a una intervención de fuerza o seguimos en un discurso de que esto jamás se va a dar? Si es que vemos que este es un discurso que jamás se va a dar,
todos estamos de acuerdo también en que la solución la tienen una vez más los militares. Para muchos un retroceso de los que creemos en democracia, que quienes tengan que resolver en una democracia sean los militares. Y hemos visto, salvo escasas excepciones hasta ahora de rangos medios y medios bajos, que la cúpula sigue muy bien amaniatada, como lo dijo el general. Entonces, por lo tanto, la respuesta, y creo, por eso insisto en el hecho de que ya es un momento de definiciones. Esto es una crisis que nos afecta a toda la región. Los ecuatorianos la vivimos a diario por todo ese influjo venezolano que tiene que venir acá, no porque quieran, sino porque se ven obligados, y el Ecuador siempre ha tenido esta tradición pacifista de acogerlos, con todos los problemas que estamos teniendo, no solo el Ecuador, Colombia, Perú y demás. Por lo tanto, iniciativas como la del Grupo de Lima, que le he dicho varias veces. ¿Por qué nace el Grupo de Lima? Porque, entre otras cosas, la institucionalidad de los organismos internacionales fracasó. Fracasó la UNASUR, ya no existe, fracasó el Mercosur, la OEA, han fracasado muchas. Y por eso es esta respuesta a ver qué tenemos que hacer algo, porque el hambre no espera, porque esta desesperación no espera. Es momento de decir abiertamente, seriamente, cuál va a ser esta hoja de ruta y cómo va a ser esta presión, ojalá coordinada por parte de todos los organismos, por parte de todos los países latinoamericanos principalmente, porque de lo contrario, una vez más tenemos este juego político de lo que digan los Estados Unidos versus lo que diga China versus lo que diga Rusia. Creo que a 2019, ojalá Latinoamérica haya aprendido de su pasado y esperemos todos que finalmente tengamos este protagonismo que permita a la región resolver sus problemas para que finalmente sean los venezolanos, y esto es lo que todos queremos, que vuelva a la democracia. Doctor Noboa, ¿usted coincidiría con el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo? O Holmes Trujillo, como quieran verlo, con J o con H. Dijo que en la cadena NTN 24 que lo que se vive en Venezuela es un proceso. Me parece correcto lo que ha dicho. Porque las dictaduras no se caen de un día para el otro. A ver, escuchemos a Carlos Holmes. Nosotros vemos que lo que está pasando en Venezuela es un proceso de creación de condiciones que más temprano que tarde va a conducir a que los venezolanos puedan vivir nuevamente en democracia y libertad. Es un proceso como se vive siempre cuando quiera que llega el final de una dictadura. Las dictaduras nunca se caen de un día para otro. Siempre hay un proceso previo de creación de condiciones, de creación de una masa crítica de ánimo popular en favor de una solución democrática, y eso es lo que ha venido pasando en Venezuela. Lo que se está viviendo el día de hoy es un paso adicional en esa creación de condiciones que, reitero, más temprano que tarde van a llevar al fin de la dictadura de Maduro. ¿Qué condiciones están ya echadas, doctor Noboa? ¿Con esto terminamos? Bien, proceso, pero si esto tiene ya mínimo 10 años, un proceso de 10 años es un proceso muy cruento, porque no quiere decir que haya necesidad de fuerzas. La necesidad terrible es la migración de Venezuela. Eso es terrible. Entonces, por favor, ¿qué más queremos nosotros que ocurra? Ya hay hambre, ya no hay hospitales, ya hay migración, pero ¿qué más queremos en el proceso? El problema es que nosotros, en la medida en que estamos ubicados en cada lugar, por ejemplo, un diplomático, un canciller, etcétera, etcétera, pues ¿qué van a decir? Le van a hablarle como tienen que hablar. A veces los diplomáticos hablan lindo y no dicen nada. Este es un momento ya de la acción. Aquí o Maduro cae o hay que sacarlo, no hay más. Si América Latina y el Caribe y el mundo entero quieren salvar a Venezuela y con ello salvar de la narcoguerrilla a los narcoestados que hoy día es Venezuela, hay que actuar con la fuerza, no hay otra solución. Lástima por Venezuela, habrá derramamiento de sangre, ojalá Dios quiera que no haya, pero va a haber derramamiento de sangre. Esto no es tan sencillo como para decir que esto, esperemos que por consunción, aquí no hay consunción, aquí lo que va a haber es derramamiento de sangre, aquí va a haber venezolanos muertos, ya, de todas las facciones y grupos políticos, aquí va a haber tragedia en Venezuela, y ese es el resultado de
dictadores, tragedia. ¿Cuál es el dictador que no ha acabado en tragedia? Entonces, para mí, en lo que yo veo es no en paz. Esto no se va a arreglar en paz. No van a querer salir porque esto es un narcoestado. Esto entonces lo que va a haber aquí es derramamiento de sangre. No veo otra solución y así puede caer Maduro. No hay esto, mis queridos amigos. Es muy duro decirlo. A mí no me gusta decir estas cosas. No soy tremendista, soy pacifista, pero no veo otra solución. Grave, ¿no? Qué pena. ¿Y los soles abandonarán la casa así que así o no? Más bien se adueñarán con más firmeza de este domicilio narco. Bueno, ya el tema narco ya trasciende fronteras, porque el tema de la siembra de los cultivos es uno, otro es el consumo. Si no se consume no hay por qué sembrar. Si quieren que uno siembre cultivos alternativos, entonces las naciones poderosas tienen que comprarlos, esos cultivos alternativos, porque si no era aliciente seguir sembrando cocaína, etcétera, etcétera, la coca. Entonces el problema de la droga ya es un problema que se rebasa todo esto, mis queridos amigos. El problema de la droga es terrible, ¿ya? Y hay que combatirlo por otros lados, por otras fuentes. Ya. Estamos muy orgullosos de haberlo tenido, expresidente Noboa. Muchas gracias por su generosidad con este medio de comunicación. Gracias, señor general Paco Moncayo. Y a nuestro querido amigo Esteban Santos también nuestra gratitud. Ahora vienen Pedro Pedrosa. Ustedes sí le han escuchado desde la mismísima Caracas. Viene en línea directa. Pedro Pedrosa es un analista militar de la denominada Operación Libertad en Venezuela. Y nos va a acompañar también el señor general Wagner Bravo y el doctor Ricardo Camacho. Vamos a hablar de cosas muy importantes, entre ellas lo que dejamos aludiendo con el doctor Noboa, de última instancia. Muchas gracias, general Moncayo, de veras. Y a ustedes, en unas comerciales estamos ya con Bravo, con Camacho y con Pedrosa. Inicio de espacio promocional y publicitario.